tomar nuestro estudio de Primera de Juan, primera carta de Juan. El día de hoy vamos a terminar ya el capítulo 3. El capítulo 3, la semana pasada veíamos del capítulo 3, versos 1 al 12. Hoy vamos a ver el capítulo 3, versos del 13 hasta el 24. Recuerden que estamos llevando nuestro estudio verso a verso. ¿Ya lo tiene? Vamos a empezar a leerlo, lo vamos a leer completo. Oramos nuevamente y comenzamos la enseñanza. Dice así, Primera de Juan 3, versos del 13 al 24. Dice así: Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Vosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Fíjate lo que dice: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no os améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento. Fíjate cuál es el mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Verso 24: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que vamos a pasar meditando tu palabra. Queremos considerarla, como dice el apóstol Pedro, como esa antorcha que brilla en lugar oscuro, como la palabra profética más segura a la cual hacemos bien el poner atención. Te pido que esto que vamos a decir hoy pueda permanecer en nuestros corazones, Señor, así como es tu deseo, que comprendamos y sobre todo que vivamos lo que tu palabra nos quiere decir en esta mañana. En tu nombre bendito, Señor. Amén. Bueno, acabamos de leer 12 versículos. En estos versos anteriores de la enseñanza pasada, veíamos, si se acuerdan, la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Sí se acuerdan? Ok. Hay dos bandos, establecíamos la semana pasada: Dios y el enemigo. Y solamente podemos permanecer o pertenecer a uno. Y veíamos lo que nos dice Juan, que según nuestra manera de vivir, según nuestra manera de actuar, según nuestra manera de pensar, vamos a demostrar a quién pertenecemos. Yo te pregunto, según cómo te comportaste esta semana, cómo nos comportamos esta semana, ¿quién es nuestro padre? ¿Quién será nuestro padre? ¿El enemigo o será Dios? Fíjate, según los hechos o nuestra manera de vivir delata quién es nuestro padre. Ahora yo te pregunto, ¿ya nos hemos definido a quién pertenecemos? Y ahora es la última sección del capítulo 3. Y vamos a encontrar, escucha, una serie de evidencias y consecuencias. Por un lado, evidencias que nos muestran, según nuestro proceder, a quién permanecemos o a quién pertenecemos, perdón. Fíjate, y consecuencias inminentes e inmediatas de todo cuanto hacemos, pensamos o decimos. Fíjate, estas evidencias que vamos a ver y consecuencias son fruto del cristianismo que llevamos. ¿Cuál es el cristianismo que tú estás llevando? Un cristianismo que realmente da gloria a Dios, un cristianismo que realmente sigue los parámetros bíblicos. Si dice la palabra, no vas a chismear entre tu pueblo. ¿Se acuerdan lo que dice el mandamiento antiguo? ¿Lo estamos haciendo? Si dice la palabra, amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo va a ser tu proceder en ese aspecto?
Fíjate, estas evidencias y consecuencias van a delatar el cristianismo que tú y yo llevamos. Fíjate, te voy a leer lo que dice Santiago, la carta de Santiago, capítulo 3, verso 13, va a aparecer en la pantalla porque te lo voy a leer en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Fíjate cómo lo dice, ¿eh? Santiago 3:13, escucha, dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, escucha, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. ¿Cuántos de aquí podríamos jactarnos y decir, yo conozco a Dios? ¿No? Y dice, ¿quién conoce a Dios? Todos nosotros. Entonces demuéstralo por medio de tu buena conducta, por medio de la sabiduría que dices que tienes. Ahora fíjate, ¿quién puede decir que conoce los caminos de Dios sino aquel cristiano que tiene una íntima y verdadera comunión y relación con Dios? Recuerden lo que hemos estado viendo todas estas semanas. La carta del Evangelio de Juan se basa en la comunión Dios con el creyente y el creyente con Dios y a su vez el creyente para con sus hermanos. Ahora, si tú y yo nos jactamos de ser hijos de Dios y de conocer su voluntad, dice Santiago, demuéstrenlo entonces teniendo una vida honesta, siendo humildes y siendo sabios. ¿Lo ves? Ahora, escucha lo que te voy a decir, ¿eh? He aquí la gran diferencia, escucha, entre hacer obras para ser salvo y hacer obras porque soy salvo. Ahora, tú pudieras decir entonces que el evangelio se traduce en buenas obras. ¿Yo puedo alcanzar la salvación por medio de mis obras? No. Nadie puede justificarse por medio de su manera de vivir, nadie. Por eso es que el ser humano ha establecido tantas religiones que te dicen, haz esto, tienes que hacer esto, tienes que llevar a cabo un rito, tienes que hacer esto. Sin embargo, el evangelio, ¿sabes qué dice? Tú no puedes hacer nada. Dios, Cristo ya lo hizo todo. ¿Lo ves? Entonces, fíjate, lo voy a volver a repetir. He aquí la diferencia entre hacer obras para ser salvo o hacer obras porque soy salvo. Se supone que tu manera de vivir debe de ser grata, no para que seas salvo, sino porque ya eres salvo. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí, ¿cómo es tu manera de vivir? ¿Cómo es mi manera de vivir? ¿Demostramos al mundo lo que Cristo ha hecho en nosotros? Fíjate, Juan no nos está hablando de un evangelio de obras, ya que nadie puede hacer absolutamente nada para ser salvo. Sin embargo, las buenas obras son fruto, son evidencia y consecuencia de una íntima relación y comunión con Dios. Esto hace evidente a un verdadero hijo de Dios. Prácticamente la enseñanza de estos versos que vamos a estudiar cada uno es la importancia, escucha, de la coherencia entre lo que digo que soy y lo que demuestro con lo que hago. Y para esto yo te voy a poner un ejemplo. Hace unos años, la gran mayoría de los que estamos aquí lo conocieron. Era un hermano. Bueno, nosotros no sabíamos que era hermano. Pasaba fuera del taller con su esposa y su esposa sí nos saludaba. Hermano, Dios te bendiga, donde fuera que estuviera. Sin embargo, su esposo estaba parado ahí y no se acercaba. Y siempre era un distintivo de esta persona que traía un cigarro en la mano. Siempre. Sin embargo, pues pasó el tiempo, lo vimos que andaba fumando, pues dijimos, pues la hermana es cristiana y él no lo es. Bueno, total. Pasó un tiempo y nos congregamos en una iglesia en la cual pues conocían a estos hermanos, salió la plática y empezamos a platicar. Y resulta que el esposo de esta hermana no nada más era cristiano, sino también era el copastor de la iglesia. Fíjate, y yo le dije, me acuerdo que yo le comenté al pastor, pues es que siempre anda fumando, pues ese chacuaco, siempre andaba fumando. Y dice, no me digas eso, dice, pues era el copastor de la iglesia. ¿Te das cuenta? Y recuerdo, mi cuñada dijo, es que él sí enseñaba bien, pero fíjate cómo, a pesar de que Dios lo usaba, pero no demostraba con su manera de vivir lo que Dios había hecho en su corazón. ¿Por qué? Porque seguía atado a algo tan básico como lo es el vicio del cigarro. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, la coherencia entre lo que digo que soy y lo que demuestro con mis acciones. Vamos a empezar a estudiar versículo a versículo, pero lo vamos a estudiar en la traducción en lenguaje actual, va a aparecer en la pantalla. Tratemos de poner atención a lo que dice ahí.
¿Ok? Fíjate, primera de Juan capítulo 3, verso 13. Fíjate cómo lo dice. Empieza diciendo. Dice así: mis queridos amigos, fíjate, no se extrañen si los pecadores de este mundo los odian. ¿Ya lo viste? Ahora, esta es una inequívoca evidencia de que verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Cuál es? El mundo nos debería de odiar. El mundo nos debería de odiar. No nos va a aceptar, mucho menos nos ve como uno de los suyos. Y esto, la verdad, es que no nos debería de extrañar en lo más mínimo. Fíjate lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 16. Fíjate lo que dice. Juan 13, 16. Dice así. Está apareciendo en la pantalla. Evangelio de Juan, verso 13, 16. Dice así: de cierto os digo, lo está diciendo el Señor Jesús, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ok, ¿cómo podríamos entender esto? Ok, el contexto de este versículo es cuando el Señor Jesús lava los pies de los discípulos. Dice la palabra que se quita su manto, lo pone ahí, se ciñe una toalla y empieza a lavar los pies a los discípulos. Y dice que entonces cuando les empieza a decir, de cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Ahora, fíjate, si el Señor, siendo el Señor y el Maestro, lava los pies de los discípulos, ¿qué se esperaba de los discípulos? Que hicieran lo mismo, ¿no? Es una lógica elemental, bien elemental, ¿no? Ahora, si el Señor, siendo el Señor y Maestro, fue despreciado y humillado y tenido en poco, ¿qué se podría esperar de nosotros? ¿No? Que nos fuera igual. Porque muchas veces se predica o muchas veces pensamos que tenemos un evangelio o un cristianismo triunfalista, que porque somos cristianos ya todo nos va bien. Y pudiéramos pensar, esto es bien básico, no me digas esto porque yo ya lo conozco. Sin embargo, cuando viene la prueba, viene la angustia, viene el problema, ¿qué decimos? Señor, ¿por qué permites esto? ¿Sí o no? Cuando ya sabemos que si el Señor fue menospreciado y fue abatido, ¿qué nos pudiéramos esperar nosotros? ¿No? Y esto no lo confundamos, no es fatalismo. Sin embargo, la vida del cristiano piadoso está caracterizada por el padecimiento. Pero no padecimiento porque, por ejemplo, porque robaste algo o porque dijiste un chisme, no, porque eso lo estás provocando tú. ¿Sabes por qué? Padecimiento porque estás haciendo la voluntad de tu Señor. ¿Cuál es la voluntad de tu Señor? Ya lo habíamos leído, que os améis los unos a los otros. Dice el Señor Jesús, si me aman, ¿qué dice? Guardarán mis mandamientos. Entonces fíjate, así es. Un verdadero hijo de Dios, escucha, no compagina con el mundo. Por ello el mundo nos va a rechazar. Pero aguas si el mundo te acepta. Ten cuidado porque mientras te haces amigo de uno, te estarás creando enemistad contra el otro. Esto ya lo leímos me parece que hace 3 o 4 enseñanzas. Santiago 4:4, no lo busques, va a aparecer en la pantalla, pero te lo voy a leer hoy en la Nueva Traducción Viviente. Escucha lo que dice. Adúlteros, dice. A un momento, va a aparecer en un momentito. Ahí está, fíjate lo que dice. Adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Y nuevamente te voy a hacer el énfasis que está haciendo Santiago aquí. Tú pudieras decir que el adulterio o la fornicación solamente pudiera estar en una relación carnal, ¿no? Como nos la conocemos. Sin embargo, aquí no nada más es eso. El hecho de que tú tengas amistad con el mundo se convierte en adulterio, se convierte en fornicación. De hecho, si tú lees el Antiguo Testamento, cuando el Señor habla de que Israel fornicó en pos de otros dioses, es porque iban adorando otros dioses. Entonces fíjate, aquí la amistad con el mundo se constituye como adulterio contra Dios. Y te voy a decir esto, si tú eres un cristiano que amas a Dios y amas al mundo, entonces eres un adúltero. Como dice mi mamá, pa' pronto. Y fíjate lo que dice el mismo verso 4 al final. Lo repito, si alguien quiere hacer amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Ahora escucha lo que te voy a decir.
no nos conviene estar enemistados con el mundo, ¿o sí? No. Más bien, perdón, no nos conviene estar enemistados con el mundo. Nos conviene estar enemistados con el mundo. No nos debería extrañar, ya que esta es una evidencia y a la vez una consecuencia de que estamos, como dice un hermano, estamos en el equipo ganador. Fíjate, te voy a leer lo que dice, vamos a volver a Primera de Juan, capítulo 3, verso 14, en la traducción en lenguaje actual. Fíjate lo que dice el verso 14. Verso 14 y verso 15, los vamos a leer los dos. Fíjate cómo dice. Un momento, ahí está. Verso 14, por favor. Ahí está. Primera de Juan 3, verso 14. Fíjate lo que dice. Dice, el amor que nos tenemos demuestra que ya no estamos muertos, sino que ahora vivimos. Fíjate, pero si ustedes no se aman los unos a los otros, es porque todavía están bajo el poder de la muerte. O sea, esto va más allá de que este hermano o esta hermana me cae mal. Esta persona que me hizo daño, no la soporto. Él habla más de eso. Más que otra cosa, es lo que deja en evidencia. Si tú todavía estás con un resentimiento o con un odio contra alguien, fíjate, no solamente demuestra que no conoces el amor de Dios, sino también hace evidente que todavía estás bajo el poder de la muerte. ¿Lo ves? Fíjate lo que dice el verso 15. Bueno, te lo leo porque no está apareciendo. Dice, si ustedes se odian unos a otros, dice, son asesinos. Y ya saben que ningún asesino puede tener vida eterna. ¿Te acuerdas cuando dijo el Señor Jesús? Mas yo digo lo siguiente, que aquel que odia a su hermano, que maldice a su hermano, que lo llama fatuo, está expuesto al infierno de fuego. O sea, aquí nos está diciendo el apóstol Juan que pudiéramos ser cristianos piadosos, llevar a cabo lo que dice la palabra, congregarnos, tocar, servir, hacer, evangelizar como lo hemos estado haciendo. Sin embargo, si todavía hay algún resentimiento, alguna falta de perdón, alguna raíz de amargura contra una persona que te lastimó, entonces no solamente demuestra que la palabra no ha hecho mucho en ti, sino también demuestra que todavía estás bajo el poder de la muerte. Y no solamente eso, te constituyes un asesino. Aquí podemos ver claramente lo que Juan nos está mostrando. Lo puse en dos números. Escucha, número 1, el amor como evidencia que hemos pasado de muerte a vida. Ajá. Fíjate, te voy a leer este versículo, Primera de Juan 2:10. Si gustas leerlo, si no, te lo voy a leer. Fíjate, Primera de Juan 2:10. Esto ya lo leímos hace enseñanzas pasadas. Fíjate, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. ¿Ya lo viste? Vamos a volverlo a leer. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Fíjate de la importancia del amor los unos por los otros. No es tanto el demostrar que amamos a alguien, ya que, vamos a decir la verdad, que el amor es la emoción más fácil de fingir. ¿Sí o no? Bueno, yo lo he visto. Te aseguro que tú también. Sino lo que ese amor deja en evidencia. Si somos capaces de amar a un hermano con amor verdadero y genuino, eso mostrará, escucha, que permanecemos en la luz y que realmente conocemos a Dios. Ahora, ¿amamos al hermano que nos ha lastimado directa o indirectamente? ¿Lo amas? La semana pasada veíamos, voy a retomar un poquito de lo que veíamos la semana pasada, que es que dice la palabra que todavía no somos, en Primera de Juan, dice, todavía no somos lo que debemos de ser, pero cuando sea manifestado Jesucristo, entonces seremos lo que realmente vamos a ser. Entonces lo que yo les decía en aquella ocasión, es que muchas veces solemos molestarnos con el hermano, con el amigo, con el conocido, simplemente porque peca de manera distinta a la nuestra. ¿Cuántos aquí ya dejaron de pecar? ¿Verdad que nadie? Ok, entonces fíjate, algo que debes de tener bien en cuenta es que si tu hermano o tu esposa o tu esposo, tu familia, quien sea, peca contra ti, es porque la obra en él todavía no está terminada.
Les ponía yo un ejemplo, el ejemplo de una puerta. Cuando llegas pones el marco, faltan las chambranas. Ah, espéreme tantito, todavía no termina. Ya le pones las chambranas. Es que todavía no abre y cierra, le falta la chapa. ¿Por qué? Tiene defectos. ¿Por qué? Porque no está lista. Entonces, fíjate, vamos a volverlo a retomar. ¿Amamos al hermano que nos está lastimando directa o indirectamente? ¿Sí lo amamos? Amar no es nada más, ay, lo voy a tener que soportar. No. Amar es verdaderamente perdonar la ofensa. Dice el Señor Jesús, si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, el Padre no va a perdonar las de ustedes. Y lo sabemos, y lo hemos hablado y lo hemos predicado. ¿Pero lo creemos? ¡Auch! Número 2, la muerte como consecuencia de odiarnos unos a otros. Dice Romanos, porque la paga, el salario del pecado, ¿qué es? La muerte. Ahora fíjate, te voy a leer Primera de Juan 2:11. Fíjate lo que dice, Primera de Juan 2:11. Dice, escucha, dice, pero el que aborrece a su hermano, escucha, está aún en tinieblas y anda en tinieblas. Fíjate, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas, ¿qué dice? Le han cegado los ojos. O sea, fíjate, no puede ver a dónde va. No sabe si va caminando en línea recta, no sabe si está zigzagueando, no sabe si adelante hay un obstáculo. ¿Por qué? Porque el mismo odio le ha cegado los ojos. ¿Lo ves? Fíjate, el odio, el desprecio y el enojo nos vuelven ciegos. Y un ciego tarde o temprano, ¿qué va a pasar? Se va a caer, ¿no? Si tú y yo odiamos y despreciamos a un hermano en Cristo, escucha, entonces la luz de Cristo no nos ha alumbrado todavía y seguimos en tinieblas. Matthew Henry, el comentarista que yo les he citado muchas veces, Matthew Henry interpreta este versículo, escucha, como una llamada a amar y a perdonar a los demás, especialmente a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Recuerda que las mismas cartas del apóstol Pablo nos dice que tenemos que tener consideración con toda la gente, pero más con los de la familia de la fe. O sea, el Señor sí nos insta a que perdonamos a la gente que nos ha dañado, gente que no conoce de Dios, pero que lo hagamos más con los de la iglesia. Entonces ahora trae a tu mente a aquel hermano, aquella hermana que te ofendió. ¿Ya lo tienes en tu mente? Cuando te acuerdas, ¿qué haces? Ay, ese me hizo esto, me hizo aquello, dijo esto, me puso el pie encima, me humilló, me atacó. Muchas veces, bueno, yo les he leído muchas veces cuando aparece Pablo que empieza a hablar y a orar por los hermanos, dice, yo siempre oro con mucho gusto por ustedes cada vez que me acuerdo. ¿Se acuerdan? Ahora, cuando tú te acuerdas de algún hermano, ¿te acuerdas de él con gusto? ¿O te acuerdas de él con resentimiento? Debería de ser con gusto. Fíjate, voy a repetir lo que dice este hermano. Este versículo se interpreta como una llamada a amar y a perdonar a los demás, especialmente a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Y fíjate lo que te voy a decir ya para cerrar esta parte. Fíjate lo que te voy a decir. Primera de Juan 4:8. Lo vamos a ver, me parece ser que la próxima semana, si el Señor nos presta vida. Primera de Juan 4:8, fíjate lo que dice. Este lo conocemos, pero fíjate lo que dice. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Es que yo amo a mi esposa, yo amo a mi esposo, yo amo a mis hijos, pero no amas a este que te ofendió. Dice el mismo Señor Jesús, si tú oras por aquellos que a los que amas, pero no oras, más bien, si oras por aquellos a los que amas, ¿qué mérito tienes? Ninguno. Tienes que amar a ese que te lastimó. Y si no me crees, te vuelvo a leer el versículo. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Fíjate, entonces es momento, hasta este punto todavía no acabamos, pero fíjate, es momento de perdonar, es momento de amar y restaurar aquellas relaciones que nuestro odio propio ha terminado de destruir. Y más que las relaciones, es necesario restaurar nuestra relación con Dios.
ya que nosotros al odiar o menospreciar a alguien mostramos que nuestra comunión con Dios va en picada y se acerca a una estrepitosa caída. Entonces estamos a tiempo. Yo siempre les he dicho esto: mientras hay vida hay esperanza, dice Eclesiastés. Entonces no esperemos a que la vida se nos vaya, a que la vida se nos acabe, para empezar a tener esos remordimientos que muchas veces la gente tiene. Vamos a leer el verso 16 de Primera de Juan 3 en la traducción en lenguaje actual. Primera de Juan 3, verso 16, traducción en lenguaje actual. Fíjate lo que dice: pero nosotros sabemos lo que es el amor. Fíjate, aquí Juan está dando por hecho que el cristiano, o en este caso el receptor de la carta, sabe lo que es el amor de Dios. Más de 20 años. Si yo te dijera, defíneme el amor de Dios, ¿cómo vas a definir el amor de Dios? Define el amor que el cristiano debe de tener, debe de demostrar al ser cristiano. Fíjate lo que está diciendo Juan, fíjate, dice, pero nosotros sabemos lo que es el amor. Entonces se entiende que si tú eres cristiano, que si tú estás aquí, debes de conocer cuál es el amor. Fíjate, sigue diciendo, porque también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. Ahora fíjate, Juan escuchó esto por primera vez de voz misma de nuestro Señor Jesús. No lo busques, va a aparecer en la pantalla. Juan 15:12, el Señor Jesús dice esto: este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora fíjate, y una vez más, una referencia al mandamiento antiguo. ¿Se acuerdan cuál es el mandamiento antiguo? Bueno, ya no lo vamos a leer, pero el mandamiento antiguo aparece en Levítico 16, versos del 16 al 18. Y esto es esto no es una sugerencia. Hay mandamientos en la Biblia que muchas veces la iglesia toma y los acuña para sí. Por ejemplo, te encuentras a un cristiano: oye, hermano, no te he visto en la iglesia. Acuérdate que dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Eso es mandamiento? Más bien, te está dando el pie para que no dejes de congregarte, ¿no? Ok, vamos a ponernos otro mandamiento. Por ejemplo, la alabanza dentro de la iglesia. La alabanza es algo vital en nuestras reuniones, porque alabamos al Señor, le decimos todo lo que Él es. De hecho, dice la palabra que dice, alabad al Señor y hacedlo bien. ¿Es un mandamiento? Ok. El evangelismo, dice la palabra, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Es un mandamiento? Ok. Pero este mandamiento, curiosamente, el que aparece en Juan 15:12, totalmente es pasado por alto. Puedes evangelizar, puedes congregarte, puedes alabar, puedes ser un ministro competente. Sin embargo, piensas que con llevar a cabo eso, este mandamiento va a quedar de lado. Y solemos presentarnos y ofrecer nuestro sacrificio de alabanza delante del Señor pensando de alguna manera osada que el Señor la va a recibir, cuando estamos pasando por alto uno de los más grandes mandamientos: amarás a tu prójimo como te amas a ti. Entonces fíjate, una vez más el Señor Jesús nos vuelve a llevar al mandamiento antiguo. Esto no es una sugerencia, no es algo de que pues si quieres hazlo. No, esto es un mandamiento, no está discusión. Tampoco pudiéramos decir, es que como que no está claro y se presta a otras interpretaciones. No. ¿Cuál es el mandamiento? Este es el mandamiento, que se amen los unos a los otros. Fíjate, Jesús nuevamente nos pone el ejemplo y nos dice, ejemplo les he dado para que como yo hice, ustedes también lo hagan, ¿no? Sería un poco hipócrita de parte de nuestro Señor Jesús pedirnos algo que Él no hizo. Sin embargo, Él que hizo, entregó su vida por aquellos a los que Él llamaba amigos, ¿no? Y no nada más por ellos, sino por nosotros. Ahora, entonces, ¿qué se espera de un discípulo de Cristo? ¿Qué se espera? Que amemos a nuestros hermanos, ¿sí o no? Ok. Que estemos dispuestos a dar la vida por ellos, así como Cristo dio su vida por nosotros. Muchas veces no estaríamos dispuestos a darlo por un familiar. Lo haríamos por una persona, por un cristiano que nos ofendió.
Sinceramente, no lo haríamos. ¿Te das cuenta? Esta es la evidencia empírica del amor de Dios en nosotros. Y te lo voy a leer. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 13 al 14. Fíjate lo que dice el Señor Jesús. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Fíjate, ahora, tú, ¿serías capaz de dar la vida, de dar tiempo, de dar recursos a favor de un hermano en Cristo que te ofendió? ¿Serías capaz? Que la verdad sea dicha, no somos capaces de orar por las necesidades de los hermanos, ni de ayudarles en el tiempo de escasez. Tampoco somos capaces de perdonar aquellas faltas, aquellas ofensas que nos hicieron. Por lo consiguiente, es fácil deducir que tampoco seremos capaces de poner nuestra vida por la de ellos. ¿O sí? No. Y los siguientes versos de Primera de Juan, capítulo 3, del verso 17 al 18, nos dice cómo debemos mostrar el amor a nuestros hermanos. Vamos a leer el versículo 17 de Primera de Juan, capítulo 3, traducción lenguaje actual. Fíjate lo que dice. Dice así. Dice, verso 17. Dice así. Traducción en lenguaje actual, por favor. Dice así. Pero el que tiene bienes de este mundo. No, estoy leyendo la Reina Valera, ¿verdad? Perdón. Fíjate, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, fíjate, hace una pregunta, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿No? Santiago lo interpreta más bien lo dice de manera distinta. Si tú le dices a tu hermano, Dios te bendiga, y no le das lo necesario para cubrirse o alimentarse, entonces ¿tú crees que Dios lo bendiga? Pudo haberlo bendecido contigo, sin embargo no lo hiciste. Fíjate lo que te voy a decir. El que cerremos nuestro corazón a las necesidades más primarias e inmediatas de nuestros hermanos es la consecuencia de la falta de amor de Dios en nosotros. Y cuando el amor de Dios no mora en nosotros, nuestro proceder será uno más o menos al que te voy a narrar en esta porción bíblica. Abre tu Biblia en Lucas 10. Lucas 10 del verso 25 al verso 37. Vamos a leerlo, vamos a estudiarlo rápidamente. No nos vamos a detener como tal en los versículos. Pero fíjate, si tú cierras tu corazón para no ayudar a tu hermano que está en necesidad, entonces tu proceder se parece al de estas personas. Fíjate, Lucas 10:25, ¿ya lo tienes? Dice así, dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, fíjate, dice, maestro, fíjate, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Yo te pregunto, ¿es buena pregunta esto? Sí. ¿Tú cuántas veces te has preguntado esto? O le has preguntado al Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, para pasar de muerte a vida? Y fíjate la contestación de Jesús. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, prácticamente le está diciendo, si es intérprete de la ley este tipo y me sales con esas preguntas. Y el Señor Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, o prácticamente, ¿qué Biblia estás leyendo que no entiendes? Verso 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, fíjate, y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate, aquí el Señor Jesús está haciendo, más bien, aquí el mismo intérprete de la ley, que es el que le contesta al Señor Jesús, está haciendo referencia a lo escrito en Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. El también conocido como mandamiento antiguo. O sea, este tipo sí sabía qué es lo que tenía que hacer. Fíjate, y él le dijo, Jesús le contesta en el verso 28, y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás.
¿Te das cuenta cómo él le dice, maestro, ¿qué puedo hacer para tener vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y él mismo se contesta, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, bien has dicho, haz esto y vivirás. Ahora, podríamos pensar que esto es algo muy simple, porque todos aquí lo conocemos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos predicado? ¿Cuántas veces hemos escuchado de que ama a tu prójimo? Ámalo como a ti mismo. Ama a tu Dios y ama a tu prójimo, así como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Lo conocemos, y lo peor es que lo sabemos, y encima de eso, ¿qué crees que hacemos? Lo ignoramos. Lo ignoramos. Nos hemos vuelto, como dice Santiago, oidores olvidadizos. Tal como este que le preguntó lo siguiente. Fíjate lo que dice el verso 29. Estamos leyendo Lucas 10, 29. Fíjate lo que dice. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Fíjate la pregunta. Y entonces empieza el Señor Jesús. Verso 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Fíjate, le pusieron a esta persona, le pusieron una tremenda paliza por parte de unos ladrones, después de que fuera despojado de sus pertenencias y dejado a un lado del camino medio muerto, en el calorón del desierto. Imagínate cómo estaba este cuate ahí tirado. Una escena desgarradora y sin duda difícil de ver. Y a partir de aquí vamos a ver dos reacciones que podemos llegar a tomar en situaciones de esta índole. Fíjate, escucha lo que te voy a decir antes de que veamos las reacciones. Escucha, la necesidad de la gente siempre va a causar dos diferentes reacciones. ¿Cuáles serán estas reacciones? Fíjate, número 1, pasar de largo. Pasar de largo, o vamos a ponerle así, si te vi, ni me acuerdo. Vamos a leer el verso 31, Lucas 10, 31. Dice así, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Un sacerdote, fíjate, un hombre consagrado a Dios, piadoso, conocedor de la ley, entiéndase, la palabra de Dios. O sea, haz de cuenta que ahorita hubiera sido un pastor, alguien que sirve, que conoce la ley, y va pasando y lo ve ahí, y lo ve. Yo creo que debe sacar unas monedas, ¿no? Ay, amigo, cómprese un trago, ¿no? Ahí tirado todo golpeado, pero no se detuvo. ¿Te das cuenta? Pasó de largo. Seguramente dijo, si te vi, ni me acuerdo. Ahora, ¿qué habrías hecho tú al ver esta situación? ¿No? Lo ves ahí tirado, chin, pero ya voy tarde porque la reunión empieza a las 10 y son 10:30. Pues ahí que se quede, ¿no? ¿Qué habrías hecho tú? Verso 32, fíjate lo que dice. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Un levita, fíjate, un ministro de Dios, un hombre experimentado en servicio, que podía desde recibir los sacrificios de la puerta del tabernáculo hasta destazar y cargar animales en sus lomos. ¿Qué hubiera podido hacer el levita? Oye, pues lo cargo y me lo llevo, ¿no? ¿Pero qué hizo? Se siguió. Nuevamente, ¿qué habrías hecho tú? Es que me voy a ensuciar mis zapatos sacerdotales. Ay, que se quede, ¿no? ¿Qué habrías hecho tú? Esa es la primera reacción, pasar de largo. Y la segunda reacción va a provocar la necesidad, y la segunda reacción que va a provocar la necesidad ajena es ser movido a misericordia. Fíjate lo que dice el verso 33. Dice, pero un samaritano, vamos a poner ahí una línea, un samaritano. Los samaritanos para los israelitas, bueno, eran extranjeros. Era un hombre que por solo el hecho de ser samaritano era despreciado para los israelitas. Incluso eran tenidos, escucha este adjetivo calificativo que les daban a los samaritanos, eran tenidos como perros mestizos.
O sea, como perritos de la calle, cruza de muchas razas. Pero a diferencia del sacerdote y del levita, este sí ayudó. Fíjate lo que dice, verso 33. Pero un samaritano que iba de camino al mesón y cuidó de él. Fíjate, vendó sus heridas. ¿Tú crees que el samaritano llevaba agua potable? Entonces, ¿qué tomó de lo que él tenía para sí? Y sido capaces de llevar a cabo este tipo de acciones. ¿Cuántas? Acciones que revelan lo que verdaderamente hay en tu corazón. Te va a probar poniendo en necesidad, padecimiento y aflicción a aquel que te ofendió y te lastimó. Y a través de un sacerdote o de un levita, ambos implacables e insensibles ante el dolor y la necesidad ajena, o el de un samaritano, aquel que te lastimó con necesidad. Y entonces vas a mostrar lo que realmente hay en tu corazón. ¿Cuál va? ¿Te vas a bajar? ¿Vas a hacer vendas y le vas a echar de tu vino y de tu aceite para curar las heridas? ¿O te vas a burlar? Vamos a ver lo que le dijo. Cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo voy a pagar cuando regrese. Verso 36 dice, el que usó misericordia con él. Y esto es para nosotros, ¿eh? Entonces Jesús le dijo, ve, carácter de Cristo. ¿Cuántas veces hemos estado en esa situación y no hemos aprovechado para ayudar a esa persona que está en necesidad? Vamos a leer Primera de Juan 3, verso 18, en la versión Reina Valera. Fíjate lo que dice. Dice, hijitos míos, fíjate, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Ya lo viste? ¿Será acaso entonces que el amor entre hermanos se puede fingir? Por eso es que Juan dice, hijos, ya no amen de lengua, ni de palabra, ni de dicho, sino de hecho y en verdad. Voy a volver a preguntar, ¿el amor se puede fingir? Sí. Escucha el consejo que nos da el apóstol Pablo en Romanos 12, del 9 al 10. Romanos 12, del 9 al 10. Escucha la sabiduría con la que hablaba el apóstol Pablo. Fíjate lo que dice. Dice, el amor sea sin fingimiento. Fíjate, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Verso 10, fíjate, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Fíjate, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Muchas veces decimos, entre más conozco a los hermanos, más quiero a mi perro. Pero ¿qué está diciendo aquí Pablo? En cuanto a honra, tú debes de preferir a tus hermanos en Cristo, a los de la familia de la fe. Este es el verdadero amor, no de lengua, sino en verdad. Y aquí nuevamente nos vuelve a llevar al amarnos los unos a los otros. Muchas veces, incluso te voy a decir la verdad, estudiando esto me di cuenta que la primera carta de Juan es muy reiterativa. Reitera mucho la comunión con el Padre, reitera mucho la comunión los unos con los otros, pero también reitera mucho el amor que debería de haber entre los hermanos. Y muchas veces pudiéramos pensar, es que está diciendo lo mismo. Por ejemplo, ahorita Celia y yo en las noches estamos leyendo Números. Y repite, y repite, y repite, y repite. Y tú pudieras decir, bueno, me voy a saltar esto, porque está repitiendo mucho. Está diciendo lo mismo que dijo capítulos anteriores. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, que él no se cansaba de decir las cosas varias veces. Dice, porque para mí no me causa molestia. Dice, y para ustedes es seguro. Vale la pena que pongamos entera atención al hecho de que la palabra de Dios esté reiterando mucho. Esto no es casualidad. Si el Señor está hablando duro y dale la comunión con Dios, la comunión los unos con los otros, el perdón que debería de haber entre uno y otro cristiano, ¿no será un foco rojo que el Señor nos está indicando que hay algo malo?
¿Cierto o no? Y te lo voy a decir como dice Pablo, a mí no me molesta seguir abundando en lo mismo, y para ustedes es seguro. Pongamos entera atención a todo lo que hemos venido estudiando. Nos faltan ya 2 capítulos. Primeramente Dios, espero que acabemos por ahí de 3 semanas, pero es necesario que pongamos entera atención a esto. Si el Señor te está advirtiendo, oye, ten comunión conmigo, ten comunión con la iglesia, ten comunión con tus hermanos, perdona a tus hermanos, perdona al hermano que te ofendió, ¿no? Y fíjate, a partir del verso 19 y 20 vamos a ver nuevamente los beneficios y consecuencias de la comunión con Dios. Vamos a leer Primera de Juan 3, versículo 19, traducción en lenguaje actual. Fíjate lo que dice. Me llamó la atención que el verso 19 y verso 20 vienen en un solo versículo. Fíjate lo que dice. Dice, está apareciendo en la pantalla, dice, sabemos que pertenecemos a Dios porque amamos a los demás. Dice, por eso, si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada, porque Él está por encima de todo sentimiento y lo sabe todo. Ahora, te diré la verdad que me costó mucho trabajo interpretar este versículo, pero el amor que le tenemos a los demás y a nosotros mismos, escucha, es consecuencia de que pertenecemos a Dios. Y a su vez, el sentido de pertenencia a Dios nos habla de la comunión que hay entre ambas partes. ¿Te das cuenta? Fíjate, Dios y nosotros, y aunque haya culpa en nosotros, recuerda que Cristo no nos acusa, sino que nos justifica delante del Padre. Y ante el Padre ya no hay acusación en contra nuestra. Ahora, mayor que nuestros sentimientos es Dios, y está en total control de todo cuanto nosotros podamos tener. Ahora, fíjate, te lo voy a volver a repetir. Si tú amas a tu hermano, es evidencia de que perteneces a Cristo. Y ese sentido de pertenencia, de que tú sabes de que le perteneces a Cristo, viene a ti porque has tenido comunión con Cristo. Y por lo consiguiente, ya no hay acusaciones en tu contra. Dice la palabra por boca del apóstol Pablo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces, ya no hay nada que nos pueda llegar a hacer sentir mal en cuanto a la comunión con Dios, porque Él ya ha hecho todo para que tengamos acceso a la comunión a Él. Ahora, sin duda este beneficio de la pertenencia a Dios que hoy disfrutamos es uno de los más grandes o riquezas de la gracia de Dios que tiene acceso el cristiano. No todo aquel que dice Señor, Señor, tiene acceso a pertenecerle a Cristo. No todos. Fíjate, vamos a leer el verso 21. Primera de Juan 3, 21. Traducción en lenguaje actual dice, amados míos, si estamos bien con Dios, podemos presentarnos ante Él con toda confianza. Verso 22. Y nos dará lo que pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Ahora escucha, la obediencia a los mandamientos de Dios es vital para todo aquel que se diga hijo de Dios. Y la obediencia tiene su recompensa. Nos hace agradables delante de Dios. Escucha lo que te voy a decir. La obediencia a Dios no nos hace aceptos delante de Dios. ¿O sí? Porque si tuviéramos que obedecer para ser aceptos, entonces estamos hablando de un evangelio de obras. ¿Te das cuenta? Lo voy a volver a repetir. La obediencia a Dios no nos hace aceptos delante de Dios. La obediencia a Dios nos hace agradables. Podemos presentarnos delante de Él agradables. Sin embargo, no aceptos. Porque si somos aceptos solamente es por la gracia,
que Jesucristo tuvo por nosotros al morir por nosotros en la cruz. Entonces, fíjate, muchas veces decimos, es que tú debes de ser obediente a Dios. La obediencia habla de la salvación que hay en ti, porque si tú eres obediente es porque eres salvo. No. La obediencia simplemente nos hace agradables, porque nada nos puede hacer aceptos delante de Dios. Ahora, y podemos presentarnos delante de Dios con toda confianza por medio de la justificación de Cristo. Te voy a leer, bueno, tú lo sabes, nada más te voy a decir la cita y lo voy a decir, no lo busques. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Te das cuenta? Ahora tenemos entrada gratuita y eterna delante del Padre. Vamos a leer el verso 23 de Primera de Juan 3. Ya estamos terminando, Dice, y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como Jesús lo ordenó. Si obedecemos a Dios, viviremos unidos a Él y Él vivirá unido a nosotros. Esto lo sabemos por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ahora, fíjate, espero ser claro con esto que te voy a decir. Los beneficios de la comunión y la obediencia a Dios se hacen aún más evidentes e indispensables para nosotros, ya que al amarnos, obedecemos. Al tener comunión con Él, obedecemos. Y al amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, obedecemos. Ahora, sin duda, esto ya lo conocíamos, ¿sí o no? Sí, ok. Te voy a leer lo que dice Santiago 4:17. ¿No lo busques? Va a aparecer en la pantalla. Fíjate. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? ¿Qué dice ahí? Santiago 4:17, lo voy a volver a leer. Está apareciendo en la pantalla. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? ¿Tú sabías que debías amar a tu prójimo? ¿Tú sabías que debías de perdonarle? ¿Tú sabías que debías de pasar por alto la ofensa? Entonces, y no lo hiciste. Entonces, ¿cómo se llama esto? Pecado. ¿Lo ves? Este es el mandamiento fácil. El que dice que ama, el que dice que me ama, dice Jesús, ame también a su hermano. Y tú pudieras decir, ay, pero mi hermano es así, me dijo, me habla, me hizo daño toda mi vida, lo que tú quieras. Ay, Señor, qué difícil es guardar tu palabra. Qué difícil, puedo congregarme, puedo alabarte, puedo amasar conocimiento bíblico, pero no me pidas que ame a aquel que me ofendió. Qué difícil es cumplir tu palabra. Pero escucha esto, nunca olvides lo que dijo el mismo apóstol Juan en Primera de Juan 5 del 2 al 3. Fíjate, escucha lo que dice. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Verso 3, fíjate lo que dice. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Escucha, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿sí son gravosos los mandamientos de Dios? Por eso nos cuesta tanto. Por eso es que decimos, ay, Señor, otra vez amar a este, otra vez amar a esta, otra vez tener que pasarle por alto la ofensa, una y otra vez. Qué difícil es ser cristiano. Y el Señor simplemente te contesta con esto: mis mandamientos no son gravosos. Muchas veces venimos y escuchamos la palabra sin darnos cuenta que para nosotros simplemente es una losa pesada que traemos encima. Una losa que cada vez, decía Charles Spurgeon, dice que cada vez que venimos y escuchamos la palabra nos hacemos cada vez menos inocentes delante de Dios y más culpables de lo que dice la palabra. Entonces, si ya sabes que debes de perdonar, ¿qué debes de hacer? Si ya sabes que debes de pedir perdón, ¿qué debes de hacer? Si
Si ya sabes que debes de dejar a un lado aquella ofensa, ¿qué debes de hacer? Dice el Señor, mis mandamientos no son gravosos. Acabamos el capítulo 3 de Primera de Juan. ¿Qué hemos aprendido? La comunión con Dios nos da pleno gozo, la comunión con Dios nos da certidumbre de la vida eterna, la comunión con Dios nos libra de errores personales, doctrinales y morales, y la comunión con Dios nos ayuda a estar en comunión con nuestros hermanos. Lo sabemos, pero ¿cuándo va a empezar a dar fruto en nuestra vida? ¿Cuándo? Esta es la palabra del Señor en esta mañana. Si tú tienes algo de qué pedirle perdón al Señor, es buen momento. Si tú tienes algo de qué pedirle perdón a una persona, será buen momento de hacerlo. Pero a mí me gusta terminar casi siempre con este versículo. Si escuchaste hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Vamos a orar. Señor, hemos estado escuchando tu palabra una y otra vez. Y aparentemente muchas veces decimos, pues, ¿de qué sirve estar escuchando si mi vida no cambia? Si mi esposo no cambia, si mi esposa no cambia, si mi vida sigue igual. Dice tu palabra que tus mandamientos no son pesados. Tus mandamientos no son gravosos ni difíciles de llevar. Son difíciles para aquellos que todavía se encuentran en tinieblas. Son pesados para aquellos que todavía se encuentran muertos en sus delitos y pecados. Y ay, Señor, muchas veces ese es nuestro parecer delante de ti. Te hemos ofendido. Hemos pasado por alto, Señor, los mandamientos más básicos y más importantes de tu palabra. El que me ama, ame también a su hermano. Y el amar conlleva perdonar, conlleva pedir perdón. Señor, permite que podamos entender que el aceptar nuestros errores nos hace respetables delante de nuestros hermanos. Permite que podamos entender que el ayudar a aquel que está caído muestra nuestra verdadera comunión delante de ti, Señor. Y sobre todo permítenos entender que no podemos seguir ofendiéndote, Señor, viviendo un evangelio como hasta ahora lo hemos hecho, Señor. Tú has sido muy reiterativo en estas últimas semanas y queremos poner atención debida a lo que tu palabra dice, Señor. Y te pido en esta mañana, Señor, pruébanos. Pon en necesidad a aquel que nos lastimó. Pon en necesidad a aquel que nos ofendió, para que nosotros podamos demostrar lo que realmente hay en nuestro corazón. Esa misericordia, ese amor con el cual tú nos amaste primero a nosotros, de tal manera que entregaste tu vida en esa cruz por nosotros, Señor. Te doy gracias por este tiempo. Permite que podamos entender tu palabra y que podamos, Señor Jesús, realmente atender a tus mandamientos en esta mañana, Señor. Toca, llénanos, redarguye, habla, transforma y purifica a todo aquel, Señor Jesús, al que le tengas que hablar en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy gracias y te glorificamos, Señor. Amén. Pues bueno, gracias.